Hola amigos, saludos cordiales, sed bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Decía el señor Alfonso Guerra, que en su día fue vicepresidente del gobierno o de varios de los gobiernos de Felipe González y por tanto del Partido Socialista Obrero Español, que Montesquieu había muerto. Bueno, pues esas palabras pronunciadas por Alfonso Guerra han vuelto a tomar una relevancia muy especial en las últimas fechas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque estamos asistiendo al entierro del principio de la separación de poderes, estamos asistiendo al final del Estado de Derecho, estamos asistiendo a una auténtica parodia formalista de algo que realmente ya no existe. ¿Cuál es la independencia de los tres poderes, entre ellos del Poder Judicial? Bueno, es muy grave lo que acabo de decir. Bien, voy a tratar de explicar por qué he dicho esto y voy a tratar de argumentar. Veréis, la Constitución en el artículo 122 y también la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 en su artículo 589 establecen que el Consejo General del Poder Judicial estará constituido por 20 miembros, llamados vocales, y por un presidente. Bien, y dice también que la designación del presidente del Consejo General del Poder Judicial tendrá que ser realizada por los vocales, es decir, por los 20 miembros de ese consejo, lógicamente una vez constituido. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha sucedido hace muy poquitas fechas? Pues lo que ha sucedido es que, estando todavía en ejercicio el Consejo General del Poder Judicial vigente, pues el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han hecho un cambalache vergonzoso y vergonzante, han cogido y han dicho, bueno, la Constitución a la que nosotros tanto defendemos nos la vamos a pasar por el forro, nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana con lo que diga el artículo 589 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y vamos a ir nombrando al presidente del Consejo General del Poder Judicial que se va a constituir dentro de, creo que un par de semanas. Y así ha traslucido, así ha trascendido a los medios de comunicación. Los partidos políticos ya han decidido quién va a ser el presidente del nuevo Consejo General del Poder Judicial, cuando todavía no se ha constituido el gobierno de los jueces y, en consecuencia, los vocales, que son los que constitucionalmente tienen atribuida esa función, pues no la han podido desempeñar. Y, sin embargo, tenemos ya un nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Estos son los que se les llena la boca diciendo que el día 6 de diciembre, el próximo, dentro ya de muy poquitas fechas, hay que celebrar por todo lo alto el 40 aniversario del texto constitucional, por llamarle de alguna manera, porque otros, con todo el respeto del mundo, entre comillas, preferimos llamarle panfleto. Pero ese es otro tema y de eso ya hablaré en su momento cuando se vaya aproximando el día 6 de diciembre. Bueno, he empezado diciendo que el principio de separación de poderes ha muerto. Lo decía el señor Alfonso Guerra cuando dijo aquella famosa frase de Montesquieu ha muerto. Bien, estoy diciendo cosas muy graves, pero estoy diciendo cosas que evidentemente tienen una fundamentación. Veréis, ¿quién elige a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial? Es decir, ¿quién elige el gobierno de los jueces? Actualmente, los 20 miembros llamados vocales son elegidos por las Cortes Generales, Congreso y Senado. 12 de esos 20 vocales son elegidos entre jueces y magistrados. Y los 8 restantes son elegidos también por las Cortes, pero entre juristas de reconocida competencia, con una demostrada como mínimo durante 15 años. Sin embargo, lo que subyace de todo esto es que el gobierno de los jueces es elegido
por los políticos, por los parlamentarios. Entonces, ¿dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está la independencia judicial? Bien, voy a deciros una cosa. Esto no siempre ha sido así. Hasta el año 1985, en que se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de ese mismo año, el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, estaba integrado por una serie de señores, también señoras, en aquel tiempo solo señores, quiero recordar, que eran elegidos entre los propios jueces y magistrados. Es decir, eran ellos mismos quienes decidían quiénes debían ejercer el gobierno del Poder Judicial. Esto fue calificado por algunos sectores como algo que era netamente corporativista y que había que atajar, porque el inmovilismo del Poder Judicial era notorio y evidentemente había que introducir savia nueva y modificar radicalmente todo esto. Y eso es lo que sucedió en 1985, con la llegada unos años antes del Partido Socialista Obrero Español, que fue su principal artífice. A partir de ese momento, la designación de los jueces y magistrados, es decir, del gobierno del Poder Judicial, ya no pasaba a estar en manos de los jueces y magistrados, sino de los políticos parlamentarios de turno que, luego de largas negociaciones, compadreos, chismorreos de todo tipo, intercambio de cromos, de favores de todas las calañas, decidían quiénes iban a ser propuestos por unos y por otros, por los dos grandes partidos mayoritarios, para desempeñar las funciones de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y así hasta hoy. Este es el Consejo General del Poder Judicial que tenemos. Esto es lo que algunos siguen llamando un Estado de Derecho. Esto es lo que algunos siguen diciendo que es un prototipo de separación de poderes. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? Bien, por lo tanto, ha quedado claro que hay dos formas o maneras de designar los miembros que integran el gobierno de los jueces. Uno, entre ellos mismos, y otro, que sean elegidos por las Cortes Generales. Diréis, ¿y las Cortes Generales por qué? Bueno, pues se han acogido al artículo 1 de la Constitución, creo recordar, donde dice que el Poder Judicial, que la justicia emana del pueblo y que también del pueblo emanan todos los poderes del Estado. Y acogiéndose a ese principio, fundamentalmente el Partido Socialista Obrero Español, pero, ojo, después el PP y después los que vengan también, porque esto no lo tienen ninguna intención de cambiarlo nadie, porque todos están muy interesados en este compadreo patético y lamentable donde hay de todo menos independencia, pues esto es lo que tenemos a día de hoy. Claro, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Bueno, pues te dicen, no, es que tenemos una justicia democrática. Es que el Poder Judicial es un poder independiente donde reina, no puede haber nada más democrático que el hecho de que los miembros o vocales del Consejo General sean elegidos por el Congreso y por el Senado, por un periodo de 5 años y por mayoría de 3/5. Es decir, por unas mayorías bastante importantes. Bueno, os estaréis preguntando cuál de los dos sistemas selectivos es mejor. Aquí, evidentemente, todas las opiniones tienen un reconocimiento, todas tienen mucho respeto, siempre que estén fundamentadas. Pero mirad, lo que no cabe ninguna duda es que desde el momento en que hay una intromisión de un poder, de uno de los 3 poderes del Estado, en uno de esos 3 poderes del Estado, en este caso concreto, del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, podemos estar hablando de cualquier cosa, pero no de Estado de Derecho y menos de separación de poderes, y mucho menos todavía de independencia. Veréis, algunos dicen, bueno, y si es que no pasa nada porque los jueces y magistrados en definitiva no pueden pertenecer a un partido político, por tanto está garantizada su independencia. Esto es otra falacia, esto es otra mentira descomunal. Vamos a ver, el juez o magistrado de turno, igual que tú o que yo o cualquier otra persona que viva en este mundo, tiene todo el derecho
a pensar lo que le dé la gana, a tener la ideología que quiera y a ver las cosas en el mundo pues desde una perspectiva o desde otra. Pero si hay alguien al que hay que pedirle y exigirle una imparcialidad por encima de todos, es a los jueces y a los magistrados. Y entonces, pregunto, ¿por qué motivo existen las asociaciones profesionales de jueces y de magistrados? ¿Por qué motivo, cuando se asigna una causa, un proceso, un procedimiento, sabemos de antemano el juez o magistrado que la va a presidir, si es un tribunal, y vamos a saber si es conservador, si es progresista, si es rojo, si es amarillo, si es facha, si es nazi, si es ultra o si es antisistema, por decir alguna cosa? ¿No os parece a vosotros que esto es una aberración? ¿Cuál es la razón de ser de la existencia de las asociaciones de jueces? Los jueces, como personas de supuesta y presunta intachable imparcialidad, no tienen que pertenecer a ninguna asociación de nada mientras ejerzan su función, de la misma manera que no pueden tampoco estar adscritos a ningún partido político. Porque las asociaciones de jueces lo que están haciendo es constituir una variante de parlamento entre los jueces. De la misma manera que existe otra variante de parlamento en las fábricas y en los centros de trabajo, en lo que se ha dado en llamar los comités de empresa. Entonces, ¿de qué vamos aquí? Bien, yo quería deciros algo. Yo no sé, bueno, hay que decir que hay jueces y magistrados que no están adscritos a ninguna asociación de jueces. Son lo que podríamos calificar como de no alineados. Y estos también existen. Y estos son los que deben de merecer respeto, porque a mí todos los demás no me merecen ninguno. Yo no quiero jueces rojos, ni jueces fachas, ni jueces progres, ni jueces conservadores. No quiero nada de eso. Es evidente que su ideología no se la podrán quitar de encima. Pero yo no tengo por qué saber cuál va a ser el color de la sentencia que me va a tocar por el hecho de que un señor o una señora les haya sido asignado el caso. Porque eso es quebrantar la justicia en su esencia primordial. Mirad, el Consejo General funciona como funciona porque, bueno, ya lo sabemos todos. Yo he tenido la suerte, entre comillas, de conocer a uno de sus integrantes. No voy a decir aquí el nombre. Pero actualmente es uno de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Solo diré que después de haber conocido la docencia que este personaje impartió, de la que yo fui víctima, durante 3 años, cursando Derecho en mi ciudad, puedo comprender muy bien que el Consejo General del Poder Judicial sea un desastre de dimensiones astronómicas, con personajes como este. Como lo oís. Voy a deciros algo más. El grupo de estados contra la corrupción, que forma parte, que está integrado en el Consejo de Europa, emitió el día 3 de enero del año 2018 un informe, al igual que había hecho en el año 2016, pintando la cara al Estado español y a su Poder Judicial, diciendo que de ninguna de las maneras debería haber injerencias por parte de ningún poder, en alusión clara al poder legislativo, en la designación electiva de los miembros del Poder Judicial. Porque si así no se hiciera, se estaría conculcando su independencia. Pero, ¿sabéis? Les ha traído al pairo, aunque eso sí, antes de que finalice este año 2018, vamos a conocer las conclusiones del informe Greco. Y a lo mejor, algunos nos vamos a reír un ratito. Termino, aunque podría contar muchas cosas más. Evidentemente, un gobierno, en este caso el judicial, que carece de autonomía presupuestaria, es decir, que no tiene capacidad para
gestionar los propios recursos, pues es cualquier cosa menos un poder independiente. Y de eso los distintos gobiernos de turno ya se han asegurado de que el Poder Judicial ni haya tenido, ni tenga ninguna intención de dotarle de autonomía presupuestaria. No vaya a ser que se nos vuelvan independientes los jueces y magistrados. Con todo lo que he dicho, amigos, creo que tenéis para pensaros un rato el tipo de Consejo General del Poder Judicial que tenemos. Y, lo que digo, verificad por vosotros mismos lo que os he contado, porque es muy grave, muy grave. Pero claro, insisto, y termino como empecé. No hay Estado de Derecho, no puede haber, efectivamente, una separación de poderes, no puede haber independencia judicial en una situación como esta, porque a mayor corrupción, mayor bamboleo en el Poder Judicial. Y también, la crisis del Poder Judicial, amigos, significa la crisis del Estado de Derecho. Y esa es la patética situación en la que nos encontramos. Sin más, hasta muy pronto. Os recuerdo que podéis suscribiros si lo deseáis. Yo ya os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.